Bien, hermanos, vamos entonces a Francia. Vamos a leer el texto bíblico base y estemos pendientes allí para que podamos entre todos leer, colaborar en la lectura y así pues, todos involucrarnos, bueno, con la ayuda del Señor. Bueno, le pediré a mi señora madre que me ayude por favor aquí en Apocalipsis 11, ya coloco la diapositiva, Apocalipsis 11, 7 al 8, por favor. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, facción Roma imperial, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Francia, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Bueno, por eso estamos en Francia y Francia aparece en la profecía. Y no solo Francia, Francia es el escenario donde esta facción de la Roma imperial, el hierro de las piernas de la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor y a Daniel y que interpretó el Señor por medio de Daniel, esa Roma imperial tiene un plan en Francia y para el mundo, pero el escenario donde se va a desarrollar es allí en Francia. Y ya hemos seguido a Francia durante varios siglos, varios años, y hemos visto cómo el enemigo la lleva a la decadencia cada vez más. Una nación que lastimosamente rechazó el evangelio. Mm, Más allá de que haya esta lucha de poderes, pues está el evangelio, la salvación real de los hombres. La solución real a los problemas del mundo es el evangelio de Cristo, no es otro. La solución no es política, no es quién está en el gobierno. La solución final no la dan los hombres, la da Cristo. Y yo creo que el Señor nos ha mostrado en la historia de que más allá de estas contiendas, hermanos, lo que le interesa es que usted y yo nos acerquemos a sus pies y podamos ser aptos para el reino de los cielos. Francia es la nación o el territorio donde se asienta la mayoría del pueblo de Dios en la Edad Media, donde se asienta el pueblo de Dios durante ese siglo XVI, XVII, XVIII, y que ya en el siglo XVIII estos hermanos hugonotes, como se les conocía en aquella época, los protestantes de Francia, el pueblo del Señor, se van al desierto, ¿ok? Porque se va a levantar una bestia, una cosa terrible, se va a dejar ver esa bestia que sube el abismo y que, bueno, preguntémonos quién será Leviatán o Behemoth, ya que el Señor nos ha enseñado por medio de la hermana Elcira esta nueva información. Mire, acá hay otra bestia que sube el abismo. ¿Quién será? Behemoth, Leviatán. Bueno, piénselo. Hay más para meditar. Entonces, se va a revelar este poder. Va a ser guerra contra los dos testigos. Mira, ahí lo dice. Los dos testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ya el pueblo está en el desierto. ¿M? Vamos a seguir un poquito aquí qué pasa en esa época. Estamos hablando de esos tres grandes proyectos. A ver dónde los tengo. Los tres grandes proyectos. Aquí están. Que montó esa Roma imperial, esa bestia, para tumbar a la otra bestia, al papado. Y esos tres grandes proyectos son la Reforma, la Revolución Científica y la Ilustración. Ya estamos finalizando lo que es la Ilustración, un periodo muy importante en la época, en todo el mundo. No, esto no fue solo en Francia, sino en todo el mundo, lo que repercute la Ilustración en el mundo. Y voy a ampliar esto un poco más. ¿Puedo decir algo? O sea, no sé, Sí, ahorita por favor. que estaba como con ese estudio mirando, y ahí no cabría también el protestantismo en vista de que como todo se vuelve a repetir, se redimensiona, y pues esa facción fue la que sacó el protestantismo realmente. Claro, aquí está la Reforma. Esa es Sí, pero la reforma es como si tú estuvieras uniendo las dos cosas, porque como en un comienzo ellos también se metieron el catolicismo. ¿Tú dirías que aquí quería mejor protestantismo?
Pues no sé, o sea, la reforma fue clave, pero la reforma realmente, llamemos, ellos llegan a montar es digamos, esas dos religiones que empiezan ya para el tiempo del fin a darse, porque Estados Unidos es el protestantismo y el papado, llamémoslo, el catolicismo, ¿no? Y Sí, eso no porque sé. por decirlo así, ellos, la reforma es una protesta, ¿no? Una protesta en contra del catolicismo, entonces, si realmente ahí nacería el protestantismo. Es como el inicio, sí, es como la finalidad lo que ellos llevan y hoy en día tenemos eso, catolicismo y protestantismo. Y como están en esas dos bestias, pues esas son las que van a perseguir al final el pueblo de Dios. Y eso sucedió, ¿no? O sea, eso se redimensionó. Sí, Porque si tú miras el catolicismo, persigue al pueblo de Dios en esa época. Y ahí es donde hay como la Inquisición y todo eso. Pero también el protestantismo también persigue ahí al pueblo de Dios. sí. Podemos decir que la reforma es el proyecto para dividir el mundo en dos, católicos y protestantes. Podría ser. ¿M? La revolución científica para cambiar la concepción del mundo y la ilustración para cambiar las ideas y el pensamiento de la gente. Entonces, todos estos tres proyectos fueron encaminados para darle la herida a ese poder papal. Y bueno, vamos a hacer un zoom acá entre 1517 y 1798 para ver un poco mejor esos tres proyectos. Y podríamos decir que esos proyectos, como para darle un año, la reforma protestante comienza con las tesis de Lutero en 1517 y terminaría en 1648 con la paz de Westfalia. Recordemos que la paz de Westfalia fue aquella que se firmaron después de la Guerra de los 30 años, en donde fueron, bueno, protagonistas, eso fue una mini guerra mundial, y, pero era con sentido religioso, para ver qué se quedaba protestante y qué se quedaba católico. Y ahí en esa paz de Westfalia se hacen tratados en donde se dice, bueno, Inglaterra va a ser protestante, Alemania protestante, Países Bajos protestante, Escandinavia protestante, España católica, Francia está en disputa, Italia definitivamente pues católica, Austria católica, y así. Básicamente podríamos como hacer un resumen de esa paz de Westfalia. Es simplemente para saber quién se lleva qué en materia de religión. Y una pregunta, como eso se traslada a lo que es el catolicismo y el protestantismo al Nuevo Mundo, que es América, ahí también se decide, porque ahí empieza un conflicto también, llamemos Roma imperial en ir a conquistar las tierras que ya había conquistado el papado a través de España. Claro, Y entonces mete el América, protestantismo y queda en Norteamérica protestante. Pues claro, obvio, porque pues, huye, eso es profético también. y Suramérica católica. Entonces ahí se reparten el mundo en materia religiosa y de poderes. ¿Es verdad? El otro proyecto, Revolución Científica, va desde 1543, cuando se muere Nicolás Copérnico, y en ese mismo año, justo antes de morir, él publica su trabajo. Y es como si su muerte fuera una especie de ofrenda. Y se muere publicando su libro, literalmente. Y empieza esa revolución de cambiar básicamente la creación de Dios. Es un ataque directo contra la creación de Dios. Y termina en 1687 con la publicación de el libro Principia Matemática de Isaac Newton, que es como la estocada final y la obra máxima entre los eruditos científicos, que hoy en día se gobierna bajo esas leyes del Principia Matemática. Ahí termina la Revolución Francesa y antecitos empieza la Ilustración con el discurso del método de Descartes. Empiezan los filósofos a hacer de las ideas el arma de los jesuitas para cambiar la mentalidad del mundo. Porque si se va a cambiar de sistema, tienen que cambiar la mentalidad de las personas. Y eso se logra con la propaganda. En ese sentido,
La propaganda del siglo XVII y XVIII es la Ilustración. Un montón de libros empiezan a fluir, desde Descartes, pasando por Voltaire, por Rousseau, por Diderot, por D'Alembert, Emmanuel Kant. Es una tropa de gente que empieza a escribir, pero con la misma idea, con la misma, básicamente es el cuestionar la realeza, el cuestionar la religión, cuestionar la Biblia, cuestionar los milagros de Jesús, a cuestionar todo. Entonces se forma una especie de rebeldía en la mente de las personas. Una rebeldía, un cuestionamiento a la autoridad, y eso es lo que quieren. Específicamente los jesuitas de la Roma imperial para poder cambiar el mundo. Entonces estamos aquí en la Ilustración y veíamos cómo se alimentaban estas personas en esa época de estos libros. Este veneno era leído en masa, gentes de todas las clases, porque estos libros de Voltaire, de D'Alembert, de Diderot, iban a todas las clases, literalmente, y ese era el plan de los jesuitas, que todos Francia y el mundo se inundara de estas nuevas ideas, porque esto va a cambiar la política. Entonces, como la gente está tan acostumbrada a los reyes y a esa política de Europa, poner otra política no la van a aceptar así fácil. Entonces hay que cambiar la mente de las personas. Y al final, pues es un ataque contra el cristianismo, contra Cristo mismo, esta ilustración. Y vimos allí entonces algunos personajes de la Ilustración, son muchos, pero los más importantes, pues D'Alembert, Voltaire, todos súper incrédulos, ateos y con un odio muy tremendo contra todo lo que es Jesucristo y su pueblo. D'Alembert, Federico II el Grande, el rey de Prusia, vimos todos ellos. Y al final, pues, todos empiezan a alimentar de ello. Entonces vamos a leer los apartes finales y vamos a entrar a Luis XV. Brevemente, lo que la hermana White habla sobre esta época. Los conjurados tienen por lo ordinario su lenguaje secreto, su contraseña y una cierta fórmula, que no siendo inteligible para el común de la gente, lo es para los conjurados a quienes manifiesta y renueva sin cesar el principal objeto de su conspiración. La fórmula que escogió Voltaire para el fin que se propuso la dictó el mismo espíritu del odio, de la rabia y del frenesí. Ella consistía en estas dos solas palabras: écrases, infame, es decir, destrozad, aniquilad o destruid al infame. Esta fórmula y contraseña en la boca de Voltaire, de D'Alembert, de Federico y de todos los iniciados significa constantemente destrozad, aniquilad o destruid a Jesucristo, la religión de Jesucristo. Este Jesucristo, esta religión de Jesucristo, en la boca de Voltaire y de los demás conjurados, es el infame que se pretendía aniquilar. Ellos empiezan a firmar las cartas con esta expresión en francés, que quiere decir destruir al infame. Y después pues se entendió que era una frase en clave que ellos usaban para comunicarse cuál era su plan, ¿sí? Y su plan era ese: destrozada a Jesucristo o aniquilada a Jesucristo, a su religión, a todo. Entonces, pues ahí uno ve el objetivo final, ¿no? A la final es eso. Listo, vamos a Viviana, si usted nos puede ayudar a leer. Conflicto de los siglos. Página 325, el párrafo 2. Ahí habla también de las consecuencias, ¿no? Aquí hablar de la Roma papal, en este caso. Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin, el pueblo rechazó la Biblia y a su autor. Roma había exigido que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraba sancionados por las Escrituras. En la reacción que se produjo,
Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había hollado al pueblo con su pie de hierro y las masas degradadas y embrutecidas, al sublevarse contra tamaña tiranía, desconocieron toda sujeción. Se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira, y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con una libertad imaginaria. Ven lo que hizo Voltaire y toda su tropa. Ahí lo dice, mire, cundir todas partes el veneno de la incredulidad. Ya ustedes van a ver los frutos en la Revolución Francesa. Ya vamos a entrar. Ok. Entonces es para entender cómo es que ya la gente comienza a pensar, porque la gente no se hace rebelde de un momento a otro. Hay que hacer un trabajo. Dice acá masas degradadas y embrutecidas. ¿Mm? Claro, se llenan de odio contra algo que ni saben cómo es y cómo funciona. Muy parecido hoy en día, ¿no? Salen a protestar y la gente a veces ni sabe por qué está protestando. Em, Hablan de libertad, ¿sí? Pero es una palabra peligrosa, porque no es una libertad sin límites, una libertad imaginaria, como dice acá la hermana White, es un libertinaje más bien, donde haz lo que quieras, no hay diferencias, tú puedes tener también privilegios como los ricos, entonces los pobres se llenan de odio contra los ricos contra los pobres, y así. Eso es lo que provocan división y odio entre las masas. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores, hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levantare contra ti, condenarás. Isaías 54:17. Amén. Amén. ¿Pudieron ellos acabar con la Biblia? No, no la acabaron. Pero el No. mundo vio las consecuencias de estos escritos en la Revolución Francesa. Vio una demostración de lo que le sucede a una nación entera cuando rechaza la Biblia. Bien, Luis XV. Luis XV es fácil porque vamos a leerlo. Es el rey mientras están estas personas inundando de veneno e incredulidad al mundo, ¿no? Voltaire y sus asociados. Dice su reinado de casi 59 años, desde 1715 a 1774, fue el segundo más largo de la historia de Francia, solo superado por su predecesor, Luis XIV, que había gobernado durante 72 años. En 1748, Luis devolvió los Países Bajos austriacos, ganados en la batalla de Fontenoy de 1745. Cedió Nueva Francia, en América del Norte, a Gran Bretaña y a España al término de la desastrosa Guerra de los 7 Años en 1763. Los historiadores generalmente critican su reinado, citando cómo los informes sobre su corrupción avergonzaron a la monarquía, mientras que sus guerras drenaron el tesoro y produjeron pocas ganancias. Su nieto y sucesor, Luis XVI, heredaría un reino necesitado de reformas financieras y políticas que acabarían desembocando en la Revolución Francesa de 1789. A veces cuando se habla de Revolución Francesa se tiende a pensar que fue algo que se salió de control y fue un hecho como lamentable, pero
que no tiene ninguna relación o muy poca relación con otros eventos anteriores. Este Luis XV, les decía, es sencillo verlo en la historia porque literalmente no hizo nada. Su papel fue ese, a no hacer nada. Drenar el tesoro, pocas ganancias, no estimular la economía por ningún lado. Y ese es el papel que hacen algunos gobernantes. Y uno dice, pues no hizo nada, ¿no? Es que ese era el papel, ese era el objetivo, ¿sí? No hacer nada, ¿ok? Eh, y él hizo bien su papel, no hacer absolutamente nada. Empieza, pues él hace parte obviamente del plan para quebrar a Francia. Y ya se sabe que América del Norte va a quedar para la facción de la Roma imperial, entonces empieza a ceder terrenos, ¿sí? Ahí lo dice. Lo que se llamaba Nueva Francia, que es una parte allá de Canadá y una parte de Estados Unidos, él lo cede a Gran Bretaña y España, ¿ok? Después de la Guerra de los 7 Años, que fue una mini guerra mundial terrible en todo el mundo, América, Asia, Europa, ¿ok? La Guerra de los 7 Años. Y es una reconfiguración ya no por religión, sino por terreno, territorios. ¿Quién se queda con qué? Listo. Entonces, corrupción, despilfarro, ese era su papel, quebrar a Francia, para que luego cuando llegara su nieto, pues le tocaba enfrentar ese problemita. Conflicto de los siglos. ¿Qué dice la hermana Juárez de Luis XV? La corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. El pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza. Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno, porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la Revolución, ocupó el trono Luis XV, quien aún en aquellos tiempos corrompidos sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia y la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria, al Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojo de profeta para ver de antemano una inminente insurrección. A las amonestaciones que le daban sus consejeros solía contestar el rey: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte suceda lo que quiera. En vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Bien comprendía él el mal estado de las cosas, pero no tenía ni valor ni poder suficiente para remediarlo. Con acierto, describía él la suerte de Francia con su respuesta tan egoísta como indolente: después de mí, el diluvio. Esa frase, ¿no? Después de mí, el diluvio. ¿Por qué dijo él eso? ¿Eh? Y es curioso que después de que él muere, pues sí, sube su nieto y empieza la Revolución Francesa. A ese diluvio se refería. O sea, él hacía parte del plan. Él sabía que estaba jugando. Procurad que todo siga así mientras yo viva. O sea, este es el plan, este es el papel. Para eso le están pagando. A veces vemos nosotros los presidentes como si fueran los máximos jerarcas, pero ya hemos visto aquí muchos ejemplos en que realmente ellos son empleados de un poder mucho más alto que ellos y tienen dos opciones: obedecer o resistirse. Y muy pocos están dispuestos a resistirse. Como decía Putin una vez, una entrevista muy buena, él decía, mire, cuando uno se sienta en el gobierno, llegan unos tipos vestidos de negro, después de que uno se posesiona y eso, llegan unos tipos vestidos de negro con unos maletines llenos de plata y se le sientan a uno alrededor y le dicen, mire, las cosas son de esta forma. Usted obedece la agenda que tenemos y no le va a pasar nada. Su país va a estar en línea con la agenda y, bueno, le damos este regalito aquí de entrada. Así reciben a los presidentes. Él decía, el mismo Putin decía esto. Y entonces el presidente pues tiene dos opciones: o acepta o se resiste. Pero si se resiste, pues su vida y su familia empiezan a estar en peligro todo el tiempo. Le arman revoluciones y guerras civiles al país. O sea, se tiene que
enfrentar a un montón de cosas contra este gran poder. Así lo escribe Putin. ¿Qué habla de Putin? Ese Putin no es el verdadero Putin, ¿no? Bueno, el clon de Putin, podríamos decir. No, o sea, es que a él ¿O lo a qué te refieres? Ah, ya, ok. El Putin de ahora, no sé cuál, lo dijo en una entrevista una vez. No, o sea, el que había, al parecer el que había antes pertenecía a la facción Roma Imperial. Sí, quién sabe. Y el de Ahí sí. ahorita, de acuerdo a un documento que me llegó, sí, una cosa que me llegó, está con los de Mónaco, mucha cosa, o sea, eso tiene que ver con el catolicismo. Interesante. Interesante, sí. Pero ahora es de la facción papal, entonces, bueno. La esposa, inclusive, cuando volvió nuevo Putin, ella dijo, este no es mi esposo. Ah, interesante. Y a ella, yo no sé qué le hicieron, las hijas, no, o sea, sí pasó algo, no sé. Lo cambiarían entonces. Bueno, pero interesante es así, o sea, el gobernante que llega al poder no puede gobernar, o sea, él o se sujeta o tiene guerra en su país. Es un problema. Eh, y bueno, muy pocos se han resistido y los que se han resistido, muchos han terminado asesinados. Mm, Ahí vemos el caso de Kennedy. Bueno, ya iremos a esas instancias. Abraham Lincoln. mm, y acá en la historia, siglo XVI, XVII, Guillermo de Orange, Enrique IV, todos los que han asesinado de un momento a otro no siguen el plano. Entonces, bueno, vamos adelante, Lady D. Luis XV, entonces Luis XV, este era el plan de Luis XV, no hacer nada y quebrar a Francia, ¿ok? Y si miramos en la historia, esto ha sido un continuo patrón que ellos repiten. Ponen gobernantes, drenan al país económicamente, lo acaban, después hacen una revolución y implementan los cambios que necesitaban. Así de sencillo la cosa. Vamos a continuar leyendo, hermana Leonor. Vamos a empezar, antes de que la hermana Leonor lea, voy a hacer mención, este libro lo vamos a empezar a leer. Ya se nos acabó el libro que habíamos estado leyendo, que la hermana White usó en el conflicto de los siglos. Me refiero a este libro de Historia del Protestantismo de James Willey, que era uno de los libros que el Señor le dijo a la hermana White que usara para hacer el conflicto de los siglos y que recomendó que estuvieran en las bibliotecas de los hermanos y que lo leyeran. Es así fue el Señor. Ya se nos acabó lastimosamente porque él va hasta cierto punto en la historia, ya la Revolución Francesa no se mete con eso, porque ahí acaba el protestantismo. Entonces, bueno, preguntándole al Señor después de varias semanas y de varios sufrimientos, el Señor me mostró el libro que usó la hermana White para hacer el capítulo de la Revolución Francesa. Se llama La vida de Napoleón Bonaparte, de un historiador, novelista, temeroso de Dios, Walter Scott. Él es de Escocia, o sea, es presbiteriano, pero después se fue a vivir a Inglaterra, se volvió anglicano, se casó con una anglicana, bueno. Y este hombre escribió ese libro impresionante sobre toda la historia de Napoleón y dedica un tomo entero a hablar de la Revolución Francesa. Entonces es una obra impresionante. Toda la historia de Napoleón, pero él arranca desde la Revolución Francesa y después va a llegar Napoleón ahí en algún momento, pero él se arranca desde la Ilustración, pues a hablar. Entonces, ahí vamos a empezar a leer este libro. ¿Listo? Con la ayuda del Señor. Ese fue el libro que usó la hermana White. Este fue el libro principal que usó, porque ella usó varias cosas, para la parte histórica de la Revolución Francesa en el capítulo 16. Entonces vamos a empezar a leerlo. Ya hemos observado que durante un tiempo considerable el amor del francés por su país se había transferido a la corona, que su deleite nacional en la gloria marcial fijaba su apego al monarca como líder de sus ejércitos
y que este sentimiento había apoyado la devoción de la nación a Luis XIV, no solo durante sus victorias, sino incluso en medio de sus reveses. Pero el reinado siguiente tuvo menos que imponer a la imaginación. La erección de un palacio, Versalles, obtiene para la nación la alabanza de la magnificencia y la celebración de festivales públicos y espléndidos da al pueblo al menos el placer de unas vacaciones. La aprehensión de artistas y hombres de letras, de nuevo, es honorable para el país que fomenta las artes, pero la corte de Luis XV, sin disminuir en gastos, fue también egoísta en sus gastos. El enriquecimiento de los favoritos necesitados, de sus parientes y de sus parásitos no tenía nada de la deslumbrante magnificencia de la gran monarquía. Y mientras los impuestos se volvían cada vez más opresivos para los súbditos, el modo en que se empleaban los ingresos no solo se volvía menos honorable para la corte y menos digno de crédito para el país, sino que perdía el deslumbramiento y el espectáculo que da placer a las órdenes inferiores como espectadores. Miren esto cómo trabaja en la mente la gente. La gente tenía un gran amor por el rey. Ustedes lo han visto, Europa es de reyes, ¿sí? Pero entonces aquí con Luis XV toca toca que el pueblo le coja odio a esta gente, ¿sí? Y como dice acá, sin disminuir en sus gastos, fue también egoísta en los gastos para con los demás, lo que está diciendo acá. Entonces, una vez más, nos muestra el papel de Luis XV, ¿ok? De no solamente quebrar al país, sino mostrar una apariencia desfavorable para la realeza a la que todo el mundo estaba acostumbrado a ver. Es ahí donde se construye el Palacio de Versalles, se hacen los bailes, se hacen todas las fiestas, y mientras el pueblo está mirando cómo se le acaba el dinero, ve allí a estos hombres pues gastando y despilfarrando y todo esto. Es el Luis XV, entonces ese es el papel que él cumplió ahí, ¿ok? Como dice acá, mientras los impuestos se volvían cada vez más opresivos para los súbditos, cualquier parecido con la realidad de Colombia y de todos los países, ¿sí? No es coincidencia, porque es el mismo patrón que repiten, ¿listo? Entonces la gente ya empieza a ver como con rabia estas cosas. Es precisamente lo que quieren. ¿Mm? Sí, es que me hizo acordar porque una vez en un estudio que hicimos aquí, o no sé si fue en unas actualidades, me hizo acordar porque decíamos que el expresidente Duque era como si lo hubiesen puesto a hacer ese papel para que la gente le cogiera fastidio supuestamente a la derecha. Entonces me acordé de, sí, que es una estrategia que siempre hacen. A veces uno piensa que es que no hacen nada y es precisamente para que le cojan fastidio Sí. y quieran una izquierda, supuestamente. Otra alternativa. Y viene el otro y ¡pum! Llega a acabar con el país y bueno, es la misma estrategia, ustedes lo van a ver acá. Entonces, este fue el plan de Luis XV. ¿Listo? Ahora, hay tres en este. Ellos ¿Sí? crean el problema y luego la solución. Claro. Sí. Y acá hay el caos y entonces mire la solución. Siempre así. Entonces, para crear el caos tienen que prepararlo, ¿no? En todo sentido, se toman años para preparar el caos. Y aquí vamos a ver desde 1756 a 1798 los tres eventos importantes en materia de conflictos, ya no por religión, sino por territorio, ¿ok? Por dominio, ¿listo? De estas dos facciones. Estos tres son, atención que estos son los tres importantes, la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763, la llaman así porque duró aproximadamente 7 años y fue una mini guerra mundial muy, muy dura, ¿ok? En la cual Francia quedó, pues, mejor dicho, Inglaterra le dio durísimo, pero ese era el plan, darle duro, ¿ok? Luego viene la Revolución Americana
eso es todo un tema impresionante, porque es la guerra de independencia de los Estados Unidos, de 1775 a 1783. Y Francia, ¿qué relación hay de Francia ahí? Pues que Francia fue el ejército que ayudó al pueblo americano para pelear contra el ejército de Inglaterra. ¿Mm? Y aunque ganó Estados Unidos, uno diría, ¿ganó Francia? No, no ganó, quedó endeudadísima. O sea, más descalabro fiscal. Y luego viene la Revolución Francesa a rematar de 1789 a 1798. O otros lo sitúan en 99, otros lo sitúan en 1801, cuando Napoleón asciende se declara monarca, emperador. Pero nosotros vamos a tomar 1798 porque ya sabemos que esa fecha es clave en la profecía y así lo dice la Biblia, porque es cuando le dan la herida al papado. ¿Ok? Entonces, estas tres están conectadas, no son hechos aislados, todo es una misma línea. De hecho, Europa nunca salió de guerra después de la Guerra de los 7 años, siguen los conflictos. Luego se da la Revolución Americana, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sí, las potencias del momento, España. Eso es un problema y entonces la guerra sigue. Y luego rematan con la Revolución Francesa, ¿ok? La Guerra de los 7 años y Revolución Americana sienta, digamos, como los territorios. Roma imperial se queda con unas tierras, unos países, Roma papal la van dejando sin nada, mejor dicho, a medida que va avanzando estas guerras, la van dejando sin nada. Y al final la Revolución Francesa es la herida del papado durísima. ¿Listo? Entonces son los tres eventos. No nos vamos a meter en la Guerra de los 7 años, no nos vamos a meter en la Revolución Americana, no es de este capítulo, pero sí nos vamos a meter en la Revolución Francesa ya. Pero hay que mirar que esto viene de atrás. Hay una revolución previa y vamos a ver la influencia. ¿Listo? La Paz de París de 1783 fue el conjunto de tratados que puso fin a la Guerra de la Independencia estadounidense. El 3 de septiembre de 1783, representantes del rey Jorge III de Gran Bretaña firmaron en París un tratado con representantes de los Estados Unidos de América, conocido comúnmente como el Tratado de París, 1783, y dos tratados en Versalles con representantes de Luis XVI de Francia y del rey Carlos III de España, conocidos comúnmente como los Tratados de Versalles. El día anterior se había firmado un tratado preliminar con representantes de los Estados Generales de la República Holandesa, pero el tratado final que puso fin a la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa no se firmó hasta el 20 de mayo de 1784. No obstante, por comodidad se incluye en los resúmenes que figuran a continuación. Bueno, la Revolución Americana, ¿por qué termina en 1783? Porque se hacen en la Paz de París, que es un conjunto de tratados. ¿Listo? Esos tratados es para saber quién se queda con qué, básicamente. ¿Listo? Y ahorita vamos a mostrar un mapita quién queda con qué. Entonces se firmaron unos tratados en 1783, otro en 1784. ¿Listo? Básicamente es eso, quién se queda con qué. Y, hermana Jessica, El tratado dictaminó que los británicos perderían sus 13 colonias y marcó el fin del Imperio Británico. Estados Unidos ganó más de lo que esperaba gracias a la adjudicación del territorio occidental. Los demás aliados obtuvieron resultados entre desiguales y pobres. Francia se vengó de Gran Bretaña tras su derrota en la Guerra de los 7 años, pero sus ganancias materiales fueron menores. Tobago, Senegal y pequeños territorios en la India. Y sus pérdidas financieras enormes. Ya tenía problemas financieros y sus préstamos para pagar la guerra agotaron su crédito y crearon los desastres financieros que marcaron la década de 1780. Los historiadores relacionan esos desastres con la llegada de la Revolución Francesa. Los holandeses no ganaron nada de valor significativo al final de la guerra. Los españoles obtuvieron un resultado desigual, recuperaron Menorca y Florida, pero Gibraltar siguió en manos británicas. Si ven que es pura tierra. Pura tierra. Usted se queda con esto, usted con esto. ¿Tá? Entonces, los británicos pierden las 13 colonias allá a Estados Unidos. Entre comillas las pierden. Entre comillas. O sea, no las pierden realmente. Esto es Wikipedia donde estamos leyendo, ¿no? Entonces,
perdón Wikipedia, que con Wikipedia es libre, entonces yo puedo ponerle aquí comillas. ¿Listo? Perderían, ¿ok? Y ahí es cuando se acaba la era que llaman del primer imperio británico. ¿Listo? Estados Unidos lo querían sacar adelante. O sea, esta Roma imperial va a establecerse en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora va a ir de Francia a Estados Unidos. ¿Listo? Y el pueblo de Dios está en Estados Unidos. Qué cosa, ¿no? El dragón persiguiendo a la mujer. Por donde anda la mujer, allá se va el dragón. Francia dice que se venga de Gran Bretaña. Bueno, se vengó porque le ganó, entre comillas, pero eso ya estaba planeado. Y Francia quedó súper endeudadísima. ¿Mm? O sea, no ganó. ¿Mm? Como dice acá, sus ganancias materiales fueron menores por allá, unas cositas que le dan. Y como dice acá, ya tenía problemas financieros. Francia. Préstamos agotaron su crédito y crearon desastres financieros que marcaron la década de 1780 y cerquita donde va a empezar la Revolución Francesa. Y aún Wikipedia dice que los historiadores relacionan esos desastres con la llegada de la Revolución Francesa. ¿Ve? Todo está relacionado. ¿Cómo se ve en el mapa? Aquí está el mapa de Estados Unidos, Canadá y México. ¿Ok? Básicamente este color de acá, rojizo, es lo que España aún conserva. Después lo va a perder, pero ahí en ese tratado de 1783 le dejaron. Alcanza a tener Florida de los Estados Unidos, por eso en Florida hay cultura latina y todo eso. México lo tiene España, básicamente hasta lo que hoy es California. ¿Ok? Por eso esa parte también es latina hoy en día de Estados Unidos. Estados Unidos se configura como nación en la parte azul, mire. Esta parte azul es las 13 colonias, las famosas 13 colonias. Ya después, yo creo que, bueno, el señor en el tema con la hermana Alcira va a hablar de eso, no sé, pero hablaremos de eso. Y Reino Unido se queda con la parte de lo que es Canadá, lo que le va quedando. ¿Listo? Posteriormente Estados Unidos se va a expandir todo hacia el oeste. ¿Listo? Y Canadá va a ser nación independiente también, posteriormente. Pero así empezó Estados Unidos, miren. Ese franjita azul, hacia la costa este de los Estados Unidos, ahí hay 13 colonias. Con esas 13 comienza la Roma imperial en el Nuevo Mundo. Por eso es tan importante este tratado de París. Curiosamente se firma allá en París. Bueno, no curiosamente, yo creo que ellos planean todo esto, esos acuerdos. Y por eso está relacionado la Revolución Americana con la Revolución Francesa y más. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Hermana Lucy. Ah, Yo ¿alguien? tenía una Sí. duda, no sé, pero con eso me dejas para que vaya investigando yo, porque yo creí que las 13 colonias, si no me equivoco, primero las habían hecho eran los católicos. No, yo no. ¿No? Porque, a ver. Bueno, no me atrevo a contestar porque tocaría Pues revisar la yo historia. quedé ahorita así también como blog. Sí, sí. Digamos, bueno, pudieron haberlas creado, sí, sí, pero digamos, ¿Te acuerdas cuando legalmente hablamos constituidas, no. en actualidades de que sí, ellos llegan a formarla, pero al comienzo las habían hecho eran los otros? O sea, ahí es donde empiezan las guerras. Sí, sí, sí. Que Yo no sé, llegan me los toca puritanos, leer. las colonias empiezan con los puritanos. Y la primera es acá de arriba, Massachusetts. Sí. Y ahí va para abajo van las 13, sí. Pues de hecho, a ver, miremos acá. Es que vean, yo le encontraba lógica porque yo decía, mire, si montan la guerra, o sea, todo es armado para lo de la Revolución Francesa, ahí mismo todo, Eisenhower también monta todo para Estados Unidos de América. Y la idea era llegar porque primero habían llegado los otros allá a montar como sus 13 colonias. Y a través del caos y de la ellos empiezan a generar como la solución.
¿sí? O sea, la independencia, y entonces todo eso es enviado a través de masones, que empiezan a Sí, sí. llegar a toda América, son enviados, son masones, como Bolívar, Santander, todos ellos, y allá igual también empiezan a llegar, son masones, y empiezan a ser financiados, pero todo eso se prepara en Francia, con Eisenhower, no me acuerdo cuál es el que mandan para Estados Unidos, y ahí queda el otro, que son los que crean los iluminados de Baviera. Bueno, hay más que investigar, es verdad. Pero bueno, por territorio los tenía el Imperio Británico, o sea, Reino Unido tenía las 13 colonias y eran, claro, le pagaban impuestos a la corona y de hecho por impuestos es que se formó la revolución. Y eh, ya las 13 colonias quedaron constituidas pues como independientes en 1783, reconocidas pues. Y Tommy, esas colonias creo que tienen como nombre de María, de Santos, algo así. Algunas, Sí, que era lo que bueno, procedía del catolicismo, era algo así que hablaban ahí. una que se cogió que fue Maryland, la tierra de Maryland, María, la tierra de María, sí. sí. Otra que tenía Francia, Luisiana, por el rey Luis. Ujú. Virginia, por la reina de Inglaterra, Isabel, que era virgen. Ahí así, sí hay varios. Bueno, vamos a seguir. Entonces, este fue el mapa que quedó en ese momento, en 1783. Ese fue el acuerdo, los acuerdos de París, o la paz de París, la misma cosa. 1783. Y ahí empieza Estados Unidos. Es bien importante esa parte. Continuamos con la lectura del libro de la historia de Napoleón. Vamos a hermana Lucy. Sí, le toca a la hermana Lucy. Aquí este. Ya, pero yo no lo estoy viendo. Acá el amarillito, la vida de Napoleón. Ay, Después del no. mapa. Estoy ¿Viste? en el mapa. Me A toca ver. salirme. Ay, qué Porque sí triste. se ve. Sí, estoy aquí cambiando a ver si obligar a cambiarle allá, pero es por la conexión. De pronto se queda pegado el anterior diapositiva en su dispositivo. Bueno, En otro aspecto, las reformas llevadas a cabo por José II tendieron a preparar la mente del público para futuras innovaciones hechas con una mano más ruda y en una escala mucho mayor. La supresión de las órdenes religiosas y la asignación de sus ingresos a los fines generales del gobierno tuvo algo que halagar los sentimientos de la religión reformada. José fue también el primer soberano católico que rompió el solemne grado de reverencia que esa religión concede a la persona del sumo pontífice. La infructuosa y humillante visita del Papa Pío V a Viena proporcionó la sombra de un precedente para la conducta de Napoleón a Pío VII. bueno, estamos viendo cómo está en materia política el mundo en esta época, antecitos de la Revolución Francesa. Está José II. Él es el emperador del Sacro Imperio Romano. Pero es bien tremendo porque ustedes saben, el Imperio Romano, perdón, el Sacro Imperio Romano es de la facción papal. Pero aquí por primera vez le logran meter, la facción imperial le logra meter un rey de su facción, que no es del papado, ¿ok? En plena familia Habsburgo, porque él es de los Habsburgo. Lo logran infiltrar este José II. Entonces es bien importante esto porque es un plan mundial para acabar con el poder del Papa. Este, dice acá, el primer católico que rompió el grado de reverencia con el Papa. El Papa Pío VI, que a este es el que le van a dar la herida, va a Viena y lo tratan como si fuera cualquier personaje. ¿Mm? Entonces ahí empezamos a ver esa displicencia y
El mundo está viendo esto que están haciendo con el papado, con lo que representaba la autoridad del papado y disminuye. José II lo recibe como cualquier visitante, no le da los respetos, todo lo que se estaba acostumbrado a darle a un papa cuando visitaba un país. Y muy rara vez un papa va a un país en esa época, ¿no? Ahorita se la pasa viajando, pero en esa época era muy raro que fuera a un país como una visita oficial. Y ese es Pío VI, es el que le van a dar la herida. Entonces el pobre es el que le toca em, vivir todas estas humillaciones que le hacen de adrede. ¿Ok? Bien. Entonces está este José II, el emperador. Hermana Lucy, si quiere siga con este. No sé si se le cambió. A ver qué dice la Wikipedia. Yo le ayudo. Hermana Carito, por favor. Dice, José era partidario del absolutismo ilustrado. Sin embargo, su compromiso con las reformas secularizadoras y liberalizadoras y modernizadoras le valió una importante oposición que hizo que no se aplicaran plenamente sus programas. Mientras tanto, a pesar de haber conseguido algunas ganancias territoriales, su imprudente política exterior aisló gravemente a Austria. Se le ha clasificado junto con Catalina la Grande de Rusia y Federico el Grande de Prusia como uno de los tres grandes monarcas de la Ilustración. Bueno, vamos entonces a aprender las palabras. Absolutismo ilustrado. ¿Qué quiere decir? Pues de la ilustración. Ya lo vimos. Es importante ver esto de la ilustración. Cuando hablamos de la ilustración, entonces, ¿de quién hablamos? De estos sinvergüenzas, incrédulos, ¿sí? Voltaire, D'Alembert, Federico II, el rey de Prusia, ¿ok? Diderot y toda la tropa, toda la demás tropa de ilustradores, entre comillas. Eso se refiere, o sea, José era apoyante de la ilustración, junto con Federico el Grande de Prusia. ¿Ven? Él hacía parte de la facción romana y debilitó, dice acá, su imprudente política exterior aisló gravemente a Austria. Claro, tocaba porque Austria es la casa de los Habsburgo, ultra papales. En toda la historia lo hemos visto, ¿sí? Entonces, él debilita a Austria de adrede, siendo rey nacido en Austria. Qué cosa. Entonces, y acá nombran a otra señora que es famosa en la historia, Catalina la Grande de Rusia. Ellos suprimieron las órdenes religiosas, ¿ok? Ellos fueron liberales. Aquí viene la palabra liberal. Se crea en la época de la Ilustración. Liberal es aquel que no está de acuerdo con la monarquía y con el papado, con la religión. Esos son liberales. Por eso hoy día también se maneja la palabra los liberales, ¿ok? En Colombia también los liberales y los conservadores, etcétera. Esa palabra siempre ha estado ahí. Entonces, las ideas liberales vinieron de la Roma imperial, ¿ok? De la facción de la Roma imperial. Esos son los tres monarcas que montaron la Roma imperial y que le dieron muy duro al papado. José II, el emperador del Sacro Imperio Romano, que era un imperio papal, le metieron ahí un rey de la Roma imperial. Catalina, la gran emperatriz de Rusia, la famosa Catalina la Grande, porque ahí Rusia se hace del control de la Roma imperial con esta señora, Catalina. Y Federico II, que ya hablamos, que era el que financiaba la Ilustración, uno de los financiantes de la Ilustración. Ellos, entonces, y cosa curiosa, ellos acogieron a los jesuitas cuando suprimieron la orden de los jesuitas. Los tres. Entonces ahí no ve que los jesuitas pues son de la facción de la Roma imperial, no de la facción de la Roma papal, ¿sí ven? Porque este señor humilla al papa, pero acoge a los jesuitas. Lo mismo Catalina y lo mismo Federico. Entonces uno dice a qué juegan. Bueno, ahí está las dos facciones. Entonces estos son los tres monarcas
influyentes en ese momento antes de la Revolución Francesa. Y si notan, todos van a morir. Hay antecitos que se acabe la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Quién era José II? Aquí lo vamos a mostrar. José II era el hermano de la reina de Francia, María Antonieta, para la época de la Revolución Francesa, esposa del rey Luis XVI, que va a enfrentar la Revolución Francesa. Se muere Luis XV, su nieto Luis XVI, el que va a asumir el trono de Francia, se casa, o lo casan más bien, con una miembro de la Casa de Austria, María Antonieta, que es hermana de José II, el emperador. Todo está cuadrado en manos de la facción de la Roma imperial. Todo está cuadrado, ¿ok? Para hacer el cambio y la revolución que quieren lograr en Francia y en el mundo entero. Por lo general se le hace mala fama a Luis XVI y a María Antonieta y los pintan como los ogros de la historia de la Revolución Francesa, ¿sí? Pero eso no es así. Ellos no son, digamos, los culpables. Ustedes saben que acá hay una maquinaria detrás, mire, toda esta gente, más jesuitas, más las familias que están detrás de los jesuitas, o sea, eso es una maquinaria de poder impresionante. Y siempre ponen a algunos a pagar las cuentas. Ellos no les importa, no, ellos no aman al prójimo, entonces ponen a pagar la furia, más bien, la furia que deben vivir de el veneno que ellos mismos esparcieron por toda Francia, pues la van a pagar estos dos, ¿ok? Luis y María Antonieta. María Antonieta siempre la pintan como la peor, la parrandera, la borracha, la lujuriosa, la de todo, ¿no? Como si eso fuera, como si eso hubiera llegado ahí en la Revolución Francesa con ella, como si eso fuera nuevo, ¿sí? Si eso es la corte de Francia estaba mal hace mucho tiempo. De hecho, ellos dos, comparando con los reyes anteriores, eran más juiciosos que los demás. Y muchas de esas cosas que dijeron es mentira. También les Sí. inventaron, no eran ni siquiera como los anteriores. Hermana Jessica, ¿quién era María Antonieta según lo que usted investigó, querida esposa? Bueno, pues es muy interesante porque, bueno, María Antonieta tuvo que convertirse en reina a los 18 años, no era muy joven, y se tuvo que casar súper joven, ya tenía 14 años. Y esto, bueno, durante 7 años, cuando llegó fue muy criticada porque ella era de Austria, ya sabía era alemán, no sabía francés. Entonces, pues de acá que se empezó a acostumbrar por el cambio, no era muy aceptada. Ya luego que pues vieron que ella tenía gusto al vestirse, empezaron a aceptarla más la corte, pues porque era solo lo que miraban era eso, en cuestión de fiestas, de moda. Entonces empezaron a aceptarla un poco más, fue difícil para ella entrar como en la aceptación, como reina. Y bueno, durante 7 años fue muy criticada, no tenía hijos. Luego ahí cuando tiene su primer hijo con su esposo, con el rey, empezaron a inventarle mentiras y empezaron a decir que eso no era hijo del rey, que ella se la pasaba en fiestas, empezaron a inventarle cosas ya más graves, que no, que ella hacía orgías, esos eran sus fiestas allá en el palacio. Y bueno, empezaron a salpicar todas esas manos de mentiras. Y ella era todo lo contrario, según hay unos historiadores que están, bueno, investigando la verdad y han sacado unos artículos muy, muy interesantes, porque pues ella, bueno, ella desde sus 7 años, ella empezó a gustarle mucho la música, ella empezó a aprender a tocar varios instrumentos, incluso conoció a Mozart. Y era una familia muy, muy numerosa, a ella le gustaban también mucho los niños, ella misma crió a sus propios hijos, le tenía mucho cariño, era muy dulce. Entonces, bueno, finalmente, después de todas estas mentiras, la verdadera historia era que, bueno, por un lado, su mamá la estigó bastante. Su mamá se llamaba María Teresa.
porque pues ellos fueron un casamiento por alianza, ¿no? Para recuperar las relaciones de Francia y Austria. Entonces, era bastante instigada para favorecer a Austria políticamente. Entonces, tuvo bastante presión por esa parte. Pero, bueno, finalmente, a lo contrario que hablan de ella, ella no odiaba a los pobres, no era rígida en su comportamiento. Ella incluso dicen que fundó un hogar para madres solteras, daba alimentos a las familias pobres. Durante una hambruna que hubo en 1787, hasta vendió los cubiertos reales para comprar granos a los necesitados. También incluso se cuenta una historia que leí muy bonita que muchos afirman que fue verdad y ella un día vio un productor de vino que fue golpeado por su carruaje. Entonces ella fue la que pagó la atención médica y estuvo a cargo de su familia hasta que él pudiera volver al trabajo. Entonces, claro, pues ya el país ya dicen, ay, los historiadores que ya enfrentaba problemas que fueron de antes, porque ellos se dieron cuenta que la parte financiera fue por la Revolución Americana. Simplemente pues ellos pagaron los platos rotos, pero era mentira de todos los amantes que le inventaron, de que ella hacía orgías, de que los hijos no eran del rey, de que ella era solo gastando dinero, porque incluso eso fue al principio, ahí la aceptaron precisamente porque se vistió mal, pero después cualquier cosita que ella se comprara, eso lo exageraban, es lo que dicen los historiadores, exageraban todo para crear, para que el pueblo la odiara. Eso fue, pero incluso también que aparte de sus hijos, porque algunos se le murieron, ella adoptó. Ella adoptó y, por ejemplo, uno fue una hija de una criada que se murió, ella la adoptó y se hizo cargo de esa niña. 3 hijos de un empleado que también murió, ella los adoptó y se hizo cargo en la crianza y pues en el mantenimiento. Entonces es muy interesante porque se ha encontrado la verdadera historia que difiere mucho de la que nos dicen de María Antonieta. Sí, y lo mismo Luis XVI no era el verdugo que ponen, ¿no? De hecho, fueron una de las pocas familias estables que hubo porque el reino, digamos, no le conoció otra esposa ni estuvo por allá con otras, o sea, sí, bueno, hasta donde sabe, ¿no? Solo el Señor sabe, pero no por eso los vamos a juzgar porque, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Eh, pero es como para dar una imagen diferente de estas personas, porque pues usted busca en Wikipedia, en los libros, siempre las atropellan a ellas, y eso es producto del veneno de la ilustración, precisamente, del veneno de la ilustración contra la autoridad, contra, sí, la realeza, ya, pero ya un odio. Es cierto que la corte francesa ha estado muy mal durante siglos, no es un ejemplo de moral, pero es muy diferente cuando ya la gente se llena de veneno y de odio, que un hijo de Dios no debe sentir odio, ni siquiera por estas personas, ni gobernantes, ni corruptos, ni satánicos, ni todo eso, porque en el corazón de un cristiano no debe existir el odio. El Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Entonces, pues, para también, porque estos personajes van a estar en la Revolución Francesa, estos dos, todo el tiempo. Entonces, para que ustedes sepan quién es Luis XVI, María Antonieta, y sí, María Antonieta siempre ha estado con niños en los cuadros, en la revista, los niños, era una persona muy dulce y muy querida por los niños. Otro detalle, ustedes van a ver acá esta pose de Luis XVI con la mano dentro de la solapa. Eso es símbolo de la masonería. Desde luego, la masonería en ese momento estaba en toda Francia. Él era miembro de una sociedad masona. Siempre que van a ver ustedes estas fotos con una mano dentro de la solapa, es masón, ¿ok? Era el símbolo, el código para comunicarse entre ellos, ¿ok? Esos son los personajes, digamos, gobernantes de esa época de la Revolución Francesa. Bueno, si el Señor permite, en la tarde vamos a seguir, ya nos seguimos metiendo en estos importantes acontecimientos de la historia profética. ¿Alguien desea orar para concluir? Vamos a orar entonces, vamos a inclinar nuestro rostro y los que se puedan arrodillar.
Nos arrodillamos delante de la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en este día sábado santo, te queremos agradecer por todas las bendiciones que podemos ver y las que no podemos ver, por la vida, por la salud, por nuestros familiares, por nuestros seres amados, por los animalitos que nos das, por el techo, por el alimento, Señor. Gracias, Padre Santo, por este alimento espiritual que tú nos has permitido el día de hoy. Señor, permite que ahora en el almuerzo podamos estar en comunión contigo, Padre, y poder regresar en horas de la tarde, Señor. Gracias por Tommy, por Isira, por la hermana Jess y todos los hermanos que están conectados, Padre Santo, porque tú has permitido los medios. Gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo dejamos en tus méritos. Amén.